Bienvenidas y bienvenidos a Las Humanidades que nos habitan, el podcast de la Facultad de Filosofía y Ciencias Humanas de la Universidad de La Sabana. Creemos, siguiendo la idea de Platón, que todas las personas tienen la capacidad de filosofar, que todos, en algún momento, nos preguntamos por el sentido de lo que hacemos, por las ideas que orientan nuestras vidas y profesiones. Aquí, cada conversación es una oportunidad para pensar juntos. Queremos invitarte a detenerte, a escuchar y a reconocerte en las preguntas que nos atraviesan a todos. Acompáñanos durante los próximos minutos a habitar juntos esas preguntas, a detenernos por un momento en esas ideas que a veces damos por sentadas y que, sin embargo, guían nuestras decisiones, nuestras profesiones y nuestras vidas. Porque quizás, al escuchar las historias y reflexiones de otros, descubramos algo inesperado, que sus preguntas son también las nuestras, que sus respuestas nos resuenan y que en el fondo compartimos mucho más de lo que imaginamos. Esto es Las Humanidades que nos habitan. El podcast. Comenzamos. Aunque yo pienso que hay también otros momentos rápidos y resbaladizos en los que siente a la vez que Cristo su Hijo es suyo, es su pequeño y es Dios. Le mira y piensa, este Dios es mi Hijo, esta carne divina es mi carne, está hecha de mí, tiene mis ojos y la forma de su boca es la mía, se parece a mí. Es Dios y se parece a mí. Y ninguna mujer jamás ha tenido así a su Dios para ella sola. Un Dios muy pequeñito, al que se puede coger en brazos y cubrir de besos. Un Dios caliente que sonríe y que respira. Un Dios al que se puede tocar y que sonríe. Así escribió Jean-Paul Sartre, filósofo ateo, sobre María, en Barioná, el hijo del trueno. Una obra teatral escrita en medio de la guerra, donde paradójicamente se revela una de las imágenes más tiernas y profundas del misterio de la encarnación. Esta escena conmueve profundamente a nuestro invitado de hoy, Simón Martínez Escaño, filósofo egresado de la Universidad de La Sabana, apasionado por la literatura, el arte y el teatro, ámbitos que han marcado tanto su camino personal como su vocación profesional. Simón descubrió el poder transformador de la filosofía en el aula y la fuerza expresiva del arte sobre el escenario. Desde entonces, diseña experiencias educativas que buscan inspirar a otros a explorar la riqueza de la experiencia humana a través de las humanidades. En esta conversación nos contará por qué eligió estudiar filosofía, cómo nació su amor por la literatura y el teatro, qué destaca de su paso por el programa de filosofía de La Sabana y cómo cree que el arte y el pensamiento pueden enseñarnos a ser más humanos. Bienvenidos a un episodio donde la palabra será esa escena y la escena pensamiento vivo. Simón, muchísimas gracias por aceptar la invitación a este podcast. No, de verdad. Y qué bueno poder dialogar con vos, incluso para los que nos escuchan. Yo llegué tarde a la vida de Simón. ¿Qué quiere decir? Simón estaba buscando director de tesis, llegué yo, pero ya tenía la tesis hecha. O sea, prácticamente corregí algunas comas. Una tesis maravillosa, se graduó con honores de nuestro programa de filosofía. Entonces, qué honor tenerte acá precisamente porque realmente nuestra labor se ve reflejada cuando digo nuestra labor es como profesores de institución, también en ese sello indeleble que se marca en nuestros estudiantes. Bueno, Simón, para arrancar un poco hablando en este podcast, eh, ¿qué te llevó a estudiar filosofía? ¿Un libro, un profesor, tu experiencia en la vida? ¿Qué fue lo que te llevó a estudiar esta linda carrera? Bueno, gracias por la pregunta. Me parece siempre que la gente la hace, es una pregunta que me parece muy linda, ¿no? Que cuando se la hacen a un filósofo, digamos, o a un artista, tiene un carácter muy diferente y creo que cuando se la hacen a un ingeniero o un abogado, a los que también les preguntan estas cosas, ¿no? Porque pareciera que hay una índole muy personal, muy espiritual a veces también en lo que lleva a la gente a la filosofía. Pero cuando me la hacen a mí, yo siempre, o sea, hay, digamos, un motivo práctico, o bueno, más bien, una instancia práctica que me llevó a estudiar filosofía y otra que estoy descubriendo, porque yo creo que en el fondo todavía no sé por qué estudié filosofía, que yo creo que está bien, es algo que me sigo preguntando, es como porque también creo que es la filosofía como un área en el que todavía no he encontrado mi lugar y que sigo buscando, creo que se trata de igual que hacer filosófico, ¿no? De seguir indagando. em, que no termina nunca, ¿no? Pero en 11 del colegio, bueno, yo venía desde niño con una gran afición a la biología, a las ciencias naturales, este tipo de cosas,
pero también me gustaba literatura, o sea, mi papá era politólogo, entonces también tenía como eh, inclinaciones, inquietudes por allí, y me gustaban muchas materias, o más bien veía como cosas valiosas en cada una de las materias, ¿no? Pues me acuerdo que no era bueno para matemática, pero me encantaba pensar la matemática o preguntarle al profesor sobre los números, me parecía de alguna forma que había cierta estética muy linda la matemática desde entonces, ¿no? Y yo creo que desde ahí pues ya había como lo que siempre se hace, se habla de la filosofía, el sentido del asombro. Creo que era eso lo que me generaba todas las materias. Y no fue sino hasta 11 como estaba diciendo, que cambiaron el profesor de filosofía. Llegó un señor que se llamaba Eduardo Mancipe, que fue profesor, no sé si sigue siendo profesor en la Sergio Arboleda, que es tomista. A mí no me gusta, o bueno, ya luego haciendo la carrera, no me gustaba especialmente Santo Tomás, pero yo recuerdo que este man hablaba de filosofía y los ojos le brillaban y se apasionaba y se ponía rojo y gritaba y se paraba y, y yo decía, no, este man, ¿qué le pasa? Esa fuerza Esa fuerza que, ¿de dónde que viene esto? imprime esa pasión. Yo nunca había visto eso en nada, en nadie, Ujú. ningún profesor, ni nada, ninguna persona hablando de su oficio, de su profesión con tanta pasión, porque se notaba que el man además tenía como una especie como de, ¿cómo decirlo?, de inquietud para que entendiéramos, ¿no? Y para que entendiéramos a Tomás y para ser justo con lo que decía Santo Tomás. Y yo dije, no, te algo muy bacano. Y coincidió también en el tiempo con que conocí un amigo mío que es sacerdote, padre Jorge Mario Posada, que es paisa y es un filósofo muy... Pero ¿por qué me señala? ¿Por qué me señala? paisa también. Que es un filósofo como cero académico. Él Ok. estudió en los Andes y no terminó. Y hace a día de hoy 12 horas de filosofía todos los días. Es un tipo que se sienta a escribir filosofía, pero no le importa ni la academia, ni nada, ni que la gente lo lea, ni que la gente lo entienda. Así es lo que yo siempre le digo a la gente, un filósofo muy a la antigua, un Spinoza, ¿sí? Un Diógenes, o sea, alguien que está haciendo filosofía de manera existencial, que le importa un poco de lo demás, ¿no? Ok. Y lo conocí hablando con él, también me gustó mucho y dije, no, yo lo que quiero estudiar es esto, todavía sin saber, como digo, con qué me iba a encontrar, pero por ahí. Simón, es muy bello como arrancas la respuesta a esta pregunta. Hay algo que yo le recuerdo mucho a mis estudiantes, que se nos olvida a nosotros mismos. Filosofía es filo, amor, Sofía, la sabiduría. Y eso nos lleva a que la sabiduría no se posee, lo que se ama no se posee. Lo que se ama se contempla, se mima, se acaricia. Y la filosofía por eso es como tan escurridiza. Por eso tu preguntar es un preguntar que se habita, la pregunta se habita. Y es muy bello precisamente porque sí nos da a veces entender que cuando una persona elige una carrera que se traduce, llamémoslo así, en la utilidad productiva, como si tuviese ya la respuesta en ti mismo. Pues Claro. estudié medicina, pues maravilloso, ¿cierto? Y tiene muchas referencias a dónde va a llegar, sobre todo. Yo Exacto. quiero ser, como tú decías, no sé, ortopedista, quiero no hacer reemplazos de cadera, lo cual también es bellísimo. Mi amigo hace eso. Pero ya hay algo muy claro. También con la filosofía pareciera que a la gente la lleva hacia lugares inesperados, Exacto. muy personales también. Pero esa indeterminabilidad, diría Harmon Rosa, es lo que nos permite a nosotros resonar y vibrar Sí, fervientemente con eso. Entonces, bueno, creo que las personas que nos escuchan, si hay algún filósofo que nos está escuchando allí, hay algo muy bello y es que siempre nos van a preguntar, ¿y por qué estudiaste sí, filosofía? sí. Bueno, Simón, hay algo, y es que te llevó también en este camino, no solo a la filosofía, sino también al arte, o sea, a la literatura, al teatro, al poner en escenas. De hecho, cabe decir, Simón dirige el grupo de lectura, el club de lectura acá de la Universidad de La Sabana que se realiza en la biblioteca. No sé si nos puedes hablar un poco de eso, qué te llevó a esa pasión por la literatura, si fue antes, si fue durante el proceso de llegar de la filosofía que te permitió descubrir este amor y también por el teatro, ¿no? Porque eres también director de teatro y colocas, de hecho, Barioná fue una de las obras que pusiste en escena. Cuéntanos un poco sobre esta pasión. Yo siento que, sobre todo desde el año pasado y en gran medida también este año, he tenido que hacer un proceso como
pues como de reubicación vocacional, como de pensar que todavía no lo he resuelto, no tengo ni idea qué voy a terminar haciendo, pero una de las certezas que tengo es que eh, me siento más cercano al arte que a la filosofía. Ok, ok. Y eso fue, tú sabes, la gente cuando he hablado con esto con algunos amigos o eso me preguntaba, "Oye, entonces usted, si volviera en el tiempo, estudiaría literatura o artes escénicas o otra cosa. Y pensándolo igual, ¿no? Yo volvería a estudiar filosofía todas las veces, ¿no? Porque siento que la filosofía sobre todo, bueno, primero esto es algo muy polémico, pero no es distinta de la literatura en un sentido, ¿sí? O sea, más bien no es esencialmente distinta. Ujú, ujú. Y eh, nutre, o sea, mi mirada de pronto del arte de una forma pues, que yo aprecio muchísimo. Aprecio muchísimo cómo la filosofía me ha puesto unas gafas Claro. con las que yo miro el arte. Y Ujú. siento que concretamente en el arte es importante, ¿sí? Es importante hacerlo con un poco más de especulación, con un poco más de orden, un poco más de hacer las preguntas correctas para dónde vamos a llegar, ¿no? Y por eso sé de varios directores de cine, también obviamente literatos, el mismo Sartre, que también hacía teatro, el mismo Platón, que aquí Ganó el premio en literatura y lo en la rechazó. Y literatura, Platón, son obras de teatro sí, realmente. total, hay mucha poesía, Ujú. bueno, mucha imagen allí, ¿no? Y ese punto de unión de pronto entre el arte y la filosofía, yo creo que es mi obsesión como persona, ¿no? Pero el arte, pues ya era algo que yo tenía en mi vida casi como un hobby. Y cuando alguien de pronto me contó que estaba esta vacante de clubes de lectura de la biblioteca, yo empecé a trabajar allí y empecé a darme cuenta de que era algo que me encantaba, ¿no? Yo fui también profesor de colegio de filosofía y lo disfruté muchísimo, disfruté muchísimo. Yo quiero volver a ser profesor. Em, Me di cuenta de que lo que quería era también hacerlo en la universidad, ¿no? Pero era muy diferente y me encontraba más cómodo cuando hablábamos de algo bello, como un libro, o bueno, o claramente bello, que de filosofía en general. Y ahí descubrí eso, como a mí me gusta hablar es de arte, sí, a mí me gusta transmitir el arte y que la filosofía me ayude como a que las personas también lo asimilen, lo entiendan y puedan ver cosas en el arte que de pronto no todo el mundo ve a la primera. Sí, que necesitamos siempre una guía. Esto es precioso de entender precisamente porque a veces solemos creer que lo que estudiamos, si no lo ejercemos, no está presente. Pero resulta que no. No, La universidad siempre nos da unas bases que nos permiten ver el mundo y estructurarlo a partir de esa mirada que nos siembra una semilla. ¿Sí? A veces yo veo muchos estudiantes que dicen, ay, pero la universidad no me formó en esto, ¿no? Pero te dio unas bases y unas herramientas para poder enfrentarte a una realidad que es dinámica, que es compleja, que está cambiando permanentemente, claro. pero que me da unas herramientas precisamente para afrontarme a ello. Y pues si puedo mencionar algo más de eso, que me parece muy chévere lo que mencionas de que estoy ejerciendo la carrera de otra forma, creo que la filosofía es particularmente importante, ¿no? A veces las personas, hay algo que les pone nervioso que hacer filosófico y es la cercanía como con la academia, que para mí personalmente, si alguien quiere hacer filosofía, pues es el lugar, ¿no? Y es lo que tenemos y cuando, o sea, ahí se hace obviamente filosofía también con los colegas Ujú. y en esa conversación académica que es riquísima. Pero pensaba también en uno de mis grandes amigos, que de hecho deberíamos invitar aquí al podcast, también el egresado Martín Buenahora. Yo no sé si a usted le suena, pero No, 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 no lo ¿no? conocí. Él se graduó conmigo también, Martín, de una forma similar a la mía. Ahorita nos está dedicando a la filosofía académica. Él es artesano, él es herrero Ok. y tiene su emprendimiento, pero digamos, con, con esto, ¿no? Y igual él hace siempre, según entiendo, una hora de filosofía a la semana. Y con él tenemos conversaciones al día. Tenemos conversaciones que me parecen muy interesantes, en las que él me explica cómo también hay toda una fenomenología de la relación con la herramienta y con el fuego, con el metal y su maleabilidad, que pues también le ha hecho preguntarse mucho y hacer Qué bien. filosofía con eso, ¿no? Y claro, ahí está su impronta filosófica, él de alguna forma también está haciendo filosofía, ¿sí? Ujú. Y No es que pensamos con el cuerpo realmente. total, total. Esto es algo que maneja mucho en un taller filosófico, invitados a nuestros oyentes, si algunas quieren participar, que realiza el profesor Juan Camilo Espejo. Y es que lleva efectivamente que
nosotros pensamos con el cuerpo, o sea, no somos un ente aislado de nuestra propia corporalidad, que a veces creemos que de hecho, esto creo yo le he hecho mucho daño también a la filosofía, pensar que nos dedicamos a las ideas, cuando realmente nos dedicamos a la realidad. Sí, hay un quiebre ahí Sí. muy artificial, ¿no? Del ser humano. Exacto, y no es así, somos Me parece. una unidad muy bella que está en ese componente de lo corporal y del pensamiento, y pensamos a partir de eso. Bueno, sería genial poderlo traer para que nos hable de ese pensar a partir del cuerpo. Simón, eh, como decía yo al inicio, llegué tarde. Es decir, yo llegué solo a dirigir tu tesis, no nos conocimos en el aula, por así decirlo. Pero quisiera que nos dieras qué marcó tu paso por el programa de Filosofía de la Sabana. Yo creo que has tenido la oportunidad de conocer de pronto también personas de otras instituciones y uno dice, ve, yo tengo esta impronta, Sí. que no, esto no es para decir, y soy mejor, peor, no, sino qué impronta te dejó ese paso, qué recuerdas, qué hecho marcó tu estancia en el programa de filosofía de nuestra universidad. Pues precisamente en esa comparación, como amable igual, y tengo amigos que estudiaron filosofía en otras facultades, y yo siento que siempre veo con bastante orgullo como aquí en la universidad, que es algo que me dijeron pues cuando estaba estudiando, somos de las pocas que quedan creo que en el país que su pensum está marcado por la historia de la filosofía. Okay. Bueno, tengo entendido que eso ha cambiado, pero bueno, en su momento a mí eso me pareció súper valioso, ¿sí? Porque entendí la filosofía como una conversación sostenida en el tiempo, ¿sí? Entre los autores, y creo que es una manera muy interesante de verla también. Em, y también a la filosofía como una historia, pero ya no como una historia como el paso del tiempo, Ah, sino sí, sí. como una narración, ¿sí? Sin que pierda obviamente su valor de que busca la verdad y que trata de esclarecer los misterios, pero también me ayudó como a verlo en un formato de inicio, nudo, desenlace en la gran historia de la filosofía, Ujú. ¿no? Que no sabemos en dónde estamos, eso se sigue repitiendo, ¿no? El Sí. nudo, el desenlace, o se siguen desenlazando nudos y se crean unos nuevos, y verlo desde esa perspectiva, ¿no? Como un laberinto, me parecía mucho. Pero ya concretamente el programa, eso es algo que, bueno, se dice también mucho de la universidad y que seguramente muchas personas han escuchado sobre la sabana, pero en el caso del programa de filosofía fue muy real, ¿no? Como la cercanía humana, eso quiero decir, que está también permitida porque se le puede dar un tiempo a cada estudiante y, bueno, fue un tiempo que yo recibí de los docentes que tuve en esa época, ¿no? A los que recuerdo con mucho cariño, a Ujú. todos realmente. Qué bien. Y el hacer filosofía, que creo que es algo que nos marcan mucho acá, no sé si en otras universidades también, probablemente sí, pero sobre todo con los seminarios que tenemos, en que la filosofía pues también es eso, un dialogar y es un contrastar, ¿sí? Ujú. De mis ideas, mi ponencia en un caso más concreto, con la coponencia, ¿sí? O alguien que está criticando en un sentido positivo como Ujú. Kant, pues mis propuestas. Eso me pareció también que es algo que no se me va a olvidar y que ya luego cuando lo traslado a cosas como el arte, Ujú. salgo pues ganando todo, sí, me trae cosas buenas. Voy a unir tu respuesta con la anterior y es algo muy bonito. Mira, es que todos, de hecho, esto lo dice la cortina de presentación de nuestro podcast. Nosotros creemos, siguiendo la propuesta de Platón, de que todos los seres humanos hay filosofía, filosofamos realmente, ¿cierto? ¿Y eso por qué? Porque todos habitamos un concepto, conceptos, realmente. ¿Qué entiendo yo por amor? Eso me permite relacionarme, felizmente o trágicamente, con el amor. ¿Qué entiendo por la felicidad, por el ser humano? ¿Qué entiendo por ese propósito de vida? Y yo creo que allí es donde la filosofía tiene una fuerza preciosa y esclarecedora, porque nos permite ver conceptualmente ese mundo que habitamos. Y ahí es donde yo creo que realmente nos humanizamos más. Y esto lo digo para unirlo a esta pregunta, porque has descubierto que es la puesta en la escena, eso que te apasiona, claro, a través de una mirada filosófica, la que puede lograr humanizarnos. ¿Por qué crees que el teatro hoy sería una herramienta realmente fuerte, necesaria, casi que digámoslo, urgente para pensar y sentir el mundo de hoy? Sí, el teatro, bueno, también es algo que estoy, a pesar de que llevo ya un tiempo, como unos 3 4 años, pues haciéndolo, bueno, más.
contando también mi experiencia, digamos, en puentería, pero es algo que todavía también estoy resolviendo, Ok. no tengo resuelto, y que me parece también muy lindo porque ha sido en el colegio como tal, empecé a dirigir esta obra de teatro casi que por accidente, porque el profesor de teatro cuando yo estaba allí, ya no, pues se jubiló y me pidieron el favor y sentí que descubrí algo que podía hacer muy bien, en lo que encontraba también mucho sentido y en lo que quería seguir creciendo y Ujú. que me parece bellísimo, y es contar una historia en escena. Pero entonces, claro, tú me preguntas por la parte como de cómo nos humaniza y, y acá me gustaría de pronto pues también mencionar una instancia más eh, personal de una de las estudiantes, más bien una de las actrices del grupo de teatro aquí en la universidad, que es ciega. Ujú. Entonces, claro, cuando ella llegó a la clase de teatro, yo no sabía muy bien qué hacer o cómo dirigirla como actriz, ¿no? Y me he dado cuenta de que he aprendido mucho también, su nombre es Juliet, he aprendido mucho gracias a Juliet sobre cómo es que nos comunicamos con la voz y con el cuerpo y cómo también somos también en nuestra relación corporal, pues con los demás, ¿no? En términos del espacio, como decía, de la misma voz, sobre todo la parte emocional y cómo otras personas la pueden interpretar y sentir. Entonces, el diálogo con Juliet, a mí me encanta, ella se ríe de mí porque le hago muchas preguntas, claro, porque ya tengo esa curiosidad filosófica de, en un sentido positivo, ¿no? Bueno, ¿qué entiendes, no sé, por los colores, Ujú. las emociones, ¿no? Porque yo le decía a ella como actriz, aquí necesito que de pronto frunzas el ceño y tenses los labios como si estuvieras enojada. Pero ella no me entendía, porque Claro. ella nunca ha visto a nadie Ujú. en eso. Y, y, y ahí pues descubrí como, con mucha materialidad eso que dicen muchas veces de que el discapacitado es uno, porque la barrera la tiene uno. Y en el caso de Julieta era muy cierto, porque claro, esa barrera la tengo yo, que tengo una forma muy concreta de entender la emoción de la ira, sí, a través del cuerpo, pero que no tiene que ser así y es mucho más rica de lo que yo entendía. Y eso, la tristeza, la alegría, las inflexiones de la voz, es algo que he entendido no solo con Juliet, sino con otros actores, porque cada actor es un mundo aparte Ajá. y vive las emociones de una forma. Y hay un ejercicio muy interesante, me he dado cuenta de empatía en pedirles que imiten o que emulen pues emociones o una corporalidad que no es la suya. Em, y eso me ha parecido impresionante. Es algo que de pronto para una persona que lleva haciendo artes escénicas toda su vida o más tiempo que yo, es algo muy obvio, ¿no? Sí. Pero, por ejemplo, lo cargado que puede quedar un actor después de hacer una escena de tristeza, así Ajá. no tenga nada que ver con él o él no esté triste, ¿no? Entonces, por ejemplo, justamente me acuerdo con los chicos haciendo la escena de Variuna, en que la actriz de Sara, que bueno, para los que no saben, Sara es la esposa del protagonista de la obra, que tiene un hijo y Variona decide que todos los niños tienen que morir, hay que abortarlos Ujú. porque si no, sí, hay que abortarlos para que no sigan viviendo como en el yugo romano. Y me acuerdo que esta actriz me decía que ella, bueno, tiene hijos, pero no podía decir las líneas de Sara sin también conmoverse, ¿no? Y ahí entendí un poco, y ahí ya para cerrar la pregunta, pues este poder humanizador que tiene el arte, ¿no? Que nos une como al sentir de otros seres humanos antes de nosotros o ajenos a nosotros. Y claramente en el teatro, pues digamos, es impresionante esa diferencia porque lo hacemos con el cuerpo, siempre. Incluso te adelantaste una de las preguntas que tenía. ¿Qué experiencia te había marcado efectivamente en esas escenas Mm. de transformación de una persona? Y aquí recomiendo a nuestros oyentes el capítulo, el podcast que grabamos con la profesora Mónica, Ujú, porque con ella hablábamos de cómo la literatura nos permite vivir muchas vidas, ujú, eh, transcurriendo solo una, ¿cierto? ujú. Y que quizás el vivir esas vidas nos vuelva un poco, ¿por qué no más empático? No es garantía de ser Claro. lector, ser empático, Sí, total. pero si dejamos que nos toque las fibras, yo creo que eso efectivamente haría que podamos comprender un poco más la realidad del otro. ¿Crees que esto también del teatro, al encarnarlo en el cuerpo, nos permita incluso no solamente ver, sino también sentir esa realidad ajena? Sí, sobre todo
sigo pensando ¿no? en el actor, que es algo lo que he tenido en mi cabeza todo este tiempo. Este año estaba pensando en los actores, en la comunicación con ellos, en lo que implica actuar, que es algo que creo que a mí se me da un poco más fácil y no sé muy bien de dónde viene. Entonces, no sé, una persona que hace música pues se encuentra con un instrumento y siempre que tiene las cosas un poco más claras Ujú. de, no sé, la colocación de los dedos, lo que es un acorde, hay como una teoría ahí, y en el teatro que claramente también hay una teoría, ¿no? Pero el uso de nuestro cuerpo para transmitir algo o la forma en la que lo empleamos también para engañar es algo que hacemos literalmente todos los seres humanos. Y somos muy histriónicos, nos sorprendemos, ¿sí? Hay algo de teatralidad. Entonces, desbloquear eso me ha llevado también a entender que cada persona es un actor en potencia, Ujú. pues, muy interesante. Entonces, llegan personas al grupo de teatro y me dicen, no, es que yo no sé actuar, no se me da bien. Pero es mentira, después de hablar con ellos, después de un tiempo, uno va sacándoles como eso. Pero perdón, me fui por las ramas. La pregunta era concretamente sobre lo No, de que si el teatro, no, pero eso sí, muy bien, que nos ayuda efectivamente a sí, la condición empática, de la empatía. entender Sí, sí, y de sí. entender esa realidad del otro, porque encarnamos Claro. ese dolor, esa alegría, esa perspectiva del mundo, nos obliga, digámoslo así, a intentar ver como el otro ve. Ajá. Ahí también yo uno mucho el teatro, o bueno, en mi cabeza está muy unido con la literatura. ¿Sí? Ujú. El teatro, igual que el cine, pues está en la base del libro, que es el libreto o el guión, ¿no? Y siento que en el teatro también ocurre lo mismo que ocurre con una persona que pueda llenarse de literatura. Y también un poco, en un sentido, pues, un poco más alto, pues podría ser, o un poco más intelectual, con la filosofía. Y es que se llena de palabras. Y yo siento que tener un bagaje amplio de palabras en la cabeza nos ayuda a entender la complejidad de la vida y nos ayuda también a ver formas diferentes de verla, ¿no? Entonces, Sí, como sí, me sí. parece también muy importante esa aclaración que usted hacía, profe, de que no es garantía, porque a veces también se vende así un poco, ¿no? Una persona que lea mucho, una persona que no sé, estudie ética filosófica, pues eso es la hará mejor persona, y Y no, no, eso eso sí es no cierto. es una garantía, tampoco es una garantía de inteligencia, pero yo sí creo que una mente con más palabras, eh, si también tiene una sensibilidad fina, pues adquiere una perspectiva de la realidad más rica le es más fácil ya luego entenderse también a sí mismo, ¿no? Que pues, es una idea recurrente en la filosofía, la importancia del conocimiento de sí mismo. ¿Sí? Sí, yo creo que ese intelectualismo ético nos ha hecho mucho daño. Creer que porque sé más soy mejor o mejor persona, pero no. Martín Buber decía una cosa preciosa. Hasta el campesino más iletrado mirando el horizonte se pregunta por la vida. Y ahí es donde esa filosofía habita en todos nosotros porque se pregunta por la vida y esa pregunta atraviesa un concepto. Así no lo lleve a un nivel profesionalizante o técnico, Sí. pero todos habitamos el concepto. Yo creo que es muy bello yo creo que es uno de los mitos que tenemos que derrumbar. Primero pensar que la literatura, el teatro, la filosofía, que las ciencias humanas son para un ejercicio netamente académico. Y no, es para la vida misma, Sí. donde nos encontramos, donde nos recreamos, donde nos pensamos, nos vemos interpelados. Alguna vez decía en una conferencia de la naturaleza de la felicidad, eh, que yo he sido el patito feo, pero también he sido la gallina que discrimina al patito feo de Hans Christian Andersen, ¿cierto? He sido el gigante en Gargantúa y Pantagruel de François Rabelais, pero también he sido el caballero de la triste figura, en medio de buscando la locura, pero también buscando la sabiduría, con el Quijote y encarnado también a Sancho Panza, por medio de sus disparates o su sensatez también. Yo creo que todos esos personajes hemos sido en algún momento y no por el hecho, es verdad, de leer o de saber más, eso nos vuelve mejores personas, ¿no? Yo creo que es el hecho también de llevarlo a la vida, lo que decía es una palabra preciosa, la sensibilidad, es decir, la capacidad que tenemos de sentirnos interpelados y conmovidos por el mundo, porque Dejar de también, afectar, ¿no? sí, porque a veces también nuestra mirada dominante, disponible, como dice Harmon Rosa, hace que el mundo se vuelva hostil, extraño y agresivo, porque creemos que entender una novela es solamente llevarla a unos formalismos estructurales de la teoría literaria. Pero no, entender una novela también es conmoverme, es llorar, Contemplados. es contemplar. Y ahí justamente creo que también alguna vez en el club de lectura que si hay gente, profesores, empleados, escuchando el podcast, están súper bien, súper invitados todos.
leímos a Iris Murdoch. Ujú. Iris Murdoch, sí. Esta filósofa y novelista inglesa, si no me equivoco, ese es su nombre. Leímos Monjas y Soldados. Sí, sí, Iris Murdoch, ahora estoy dudando. Bueno, Monjas y Soldados, luego les debo el nombre del autor, creo que sí es Iris Murdoch. Y vimos una Ponemos entrevista en el de, copy, lo ponemos en el copy. exacto, en una entrevista de ella en la que le preguntaban, ella es filósofa, fue filósofa de Ujú. formación y luego se dedicó al arte y ella le preguntaban sobre la diferencia entre ambas disciplinas. Ujú. Ella decía que la filosofía esclarece y el arte, digamos, difumina o crea un misterio, ¿sí? Y la filosofía esclarece. Y a mí esa respuesta me pareció muy lúcida, muy interesante, pero también un poco creo que hace falta que el arte a veces también esclarezca un poco más y que la filosofía se abra más como al misterio, ¿sí? Porque lo que he visto un poco también en colegas filósofos es que somos muy prontos a responder. Es una actitud que me parece de entrada poco filosófica y poco productiva. A veces también a la filosofía le hace falta la parte de contemplación, de entender que es mucho más complejo y mucho más amplio de lo que nosotros creemos, eh, el fenómeno al que atendamos, ¿no? Sobre todo si trata sobre la experiencia humana del mundo, que es una de las preguntas que creo que me hiciste sobre qué es ser humano, ¿no? Y por eso yo le aconsejaba pues a mis estudiantes de filosofía que leyeran novelas, que leyeran sobre todo poesía, cine, ¿sí? Porque siento que si el filósofo también tiene como esa pata en el arte, eh, pues le va a hacer mucho bien. Sí, sí es totalmente, totalmente cierto. Esto es interesante ver efectivamente cómo todos estos factores de las ciencias humanas confluyen y que nos llevan a lo que decías, a ese proceso de contemplación del mundo. De hecho, Byung-Chul Han, al inicio de su texto bestseller, La Sociedad del Cansancio, llega a decir, es que el multitasking es propio de los animales. Mientras un animal está tomando agua, tiene la oreja atrás pendiente de que no llegue un cazador a matarlo. El multitasking es para los animales, la contemplación es propia del ser humano. Y nosotros en este mundo de la aceleración, en la que, como dice Armin Rosa, somos un hámster que corre y corre, corre hasta agotarse, hasta llegar a un burnout existencial donde nada me conmueve, ¿cierto? En un mundo acelerado, en un mundo hostil, en un mundo que estamos midiendo no solo por la producción, estamos perdiendo esa capacidad de contemplación. Y por eso quiero hacerte, como ya para ir cerrando este diálogo tan interesante, aunque falta todavía una pregunta más, esa importancia de las ciencias humanas hoy. Es decir, a mí me lo preguntan mucho como profesor, pero quisiera, vos Simón estás joven, ya estoy muy viejito ya, pero vos como joven propio de esta generación que se interpela frente a un mundo que exige y que es duro, que nos pide esos niveles de producción. ¿Qué dirías hoy frente a esos discursos que nos hablan de la inutilidad de las ciencias humanas, como dice Nuccio Ordine, profesor de literatura, la utilidad de lo inútil? De esa inutilidad, ese libro se lo súper recomiendo, de esa inutilidad que creemos que tienen las ciencias humanas porque no se traducen en un factor de la producción, digamos, del producto del objeto. ¿Qué podrías decirlo? Incluso a los jóvenes que nos escuchan, ¿qué, qué mensaje le podemos dejar frente a ese amor y esa pasión por las humanidades? Cómo la ves frente a esa generación que te interpela y que estás habitando realmente y que decides hacerlo desde las humanidades, contrario a lo que, digamos, socialmente se nos exige y se nos demanda? Sí, yo siento que la filosofía, o lo que yo noté, por ejemplo, en los adolescentes, que tienen también una inclinación hacia la rebeldía, ¿no? O más bien como hacia, tienen como estas ganas de encontrarse, ¿no? Y en eso también de negar lo que trata como de clasificarlos, ¿no? Entonces yo creo que de ahí nace también su rebeldía y la filosofía parecía muy atractiva para muchos de ellos, ¿no? Entonces me acuerdo que en mi época de colegio, que fueron como 4 años, pues de profesor de colegio, que fueron como 4 años, eh, a ver, más veces, pues de lo común, el típico estudiante problema o rebelde del salón que yo veía en reuniones de profesores que no le importaban la mayoría de materias,
era también el que me buscaba a final de clase y me preguntaba como sobre esto, el que a veces me decía, no, mire, yo estoy leyendo también este libro de filosofía, pero no ni siquiera los más grandes, desde que tenían como 13 14 años, ya se les notaba que había cierto atractivo con la filosofía por este hecho de que también desde la filosofía tratamos como de quitarle o más bien cuestionar el fundamento de todas las cosas, ¿no? Desde el plano metafísico más básico, ¿no? Hasta pues lo más, no sé, superficial o no sé qué sea, pues. Y yo también siento que estudiar filosofía o estudiar humanidades o estudiar artes, que me gusta meterlas todas dentro de la misma bolsa, Ujú. es hoy precisamente pues un acto de rebeldía, ¿no? Y un acto de rebeldía muy bello porque pues a fin de cuentas estamos preguntándonos sobre qué es ser humano, que creo que está en el centro de cualquier pregunta filosófica. Y que me acuerdo que es un tesis lo discutíamos Ujú. precisamente pues en la voz de Kant y de Heidegger. En el centro de cualquier pregunta filosófica está la pregunta por el ser humano, ¿no? Ujú. Y eso es algo pues que no hay que haber estudiado filosofía para darse cuenta. Entonces sí, yo siento que puede ser un acto de rebeldía muy interesante precisamente por la inutilidad. Recuerdo alguna vez, este fue un texto de Alejandro Llano, que ya no recuerdo cuál es, en el que le preguntaban sobre la inutilidad de la filosofía. Y él decía algo así como si precisamente es inútil y por eso estoy orgulloso de mi oficio. Ujú. Y yo me parece que tenemos que abrazar esa idea también, ¿no? Esto es inútil en un sentido práctico o lucrativo o es inútil en cuanto a que no soluciona algún problema práctico o material con el que nos encontremos, pero es una utilidad que luego a un nivel más existencial seguimos descubriendo, ¿no? Seguimos descubriendo. Y hay gente a la que de pronto la filosofía también le hace darse cuenta de que las cosas son más complejas o que hay más problemas de los que creen, ¿no? Ujú. Y también eso está bien, creo yo. Entender que somos más profundos y que la realidad también de los demás es más profunda. No, Nick Jordan dice una cosa muy bella, dice, nos cuestionamos mucho frente a la utilidad de lo inútil, Mm. pero no nos cuestionamos frente a la inutilidad de lo que consideramos útil. Claro, total. Y a veces esa inutilidad de lo que consideramos útil es decir, si vos me preguntas, yo creo que no hay nada más inútil que la bomba nuclear. Es decir, Total, total. porque eso nos ha puesto en un jaque, en una relación de temor y de autodestruirnos. Eso es inútil. No tiene una función más que destruirnos a nosotros mismos, porque a pesar de que se la tiramos al vecino, pues el aire que compartimos en el mundo es el mismo. Claro. Eso no es que los voy a dañar a ellos y ya destruyo el planeta entero. Por eso yo creo que hay una filosofía muy bella que es la de Martin Buber que dice, hombre, las palabras fundantes son un yo-tú. O sea, no hay un yo solo, hay un yo porque hay un tú y hay un tú porque hay un yo. Y si nosotros buscamos en medio de esos avances tecnológicos lo que consideramos útil, importante en el mundo, y nos está llevando es a destruir ese tú, pues obviamente estamos destruyéndonos a nosotros mismos. Entonces, comprender la inutilidad de lo que consideramos útil, yo creo que nos exige mucho más. Y la utilidad de lo que consideramos inútil está en este mismo diálogo, Simón. O sea, en esa posibilidad de vibrar y de resonar en esas realidades que nos conmueven, que nos mueven, pero yo creo también que a veces nos volvemos supremamente peligrosos cuando nos volvemos útiles frente a lo que consideramos estos procesos. ¿Y qué quiere decir peligrosos? Cuando estandarizamos también, o las formas de pensamiento, Claro. cuando estandarizamos las formas de sentir y habitar el mundo. Simón, nos quedaríamos aquí toda la tarde hablando, pero una pregunta obligada porque una de las invitaciones que tenemos en nuestro podcast es que las humanidades nos habitan, por eso se llama así, o sea, es decir, las humanidades están ahí presentes y quizás en este diálogo alguna persona resonó con tu respuesta o resonó con la pregunta o resonó con algo que dijimos y por eso quisiéramos invitar a que sigan resonando más allá de este podcast, que este podcast continúe presente en la vida de las personas y por eso, ¿qué libro o serie o película nos recomendás y por qué? O sea, ¿qué nos recomiendas y por qué esa recomendación? Hay una recomendación que me gustaría hacerle a los filósofos y es un libro de Thomas Mann que se llama Muerte en Venecia. Ok. Muerte en Venecia, en fin, no les voy a contar ni de qué trata. Solo creo que todo filósofo debería leerlo, sobre todo las personas que tengan también. Pues seré el primero en a leerlo. No lo he leído. Es un librito además de menos de 100 páginas. Es Ok. una novela cortísima, yo me la leí
Recuerdo que incluso tenía una competencia con una amiga para ver quién leía más libros a final del año. Entonces yo empecé a escuchar un montón de audiolibros cortos y eso lo encontré, pero solamente como para ganar la competencia y tuve que bajarme de la flota donde estaba, sentarme a escucharlo porque me agarró y me sacudió. Perdiste la competencia Sí, porque realmente te total, quedaste en ese libro. total, me quedé en el libro, lo releí. eh, bueno, a mí me golpeó mucho ese libro, ¿no? Es una gran conversación o diálogo de un artista sobre la belleza, pero desde Platón sobre todo. Qué bien. Y es maravilloso, me parece maravilloso. Ese para los filósofos también, bueno, vale, nada, creo que habíamos mencionado también. Bueno, súper, la obra de teatro de Jean-Paul Sartre. Sí, Ujú. que, bueno, un poco la historia es que él no quería publicarla, luego le pidieron escribirla en su tiempo que duró como prisionero de guerra o, bueno, prisionero en un campo de trabajo de los nazis. Unos jesuitas le pidieron escribir una obra de teatro y él lo hizo un poco, según él mismo luego, a regañadientes, según otras personas que estuvieron allí con muchísimo cariño, y él actuó luego como uno de los personajes de la obra de teatro que él, dentro de la obra de teatro, digamos que divulga el mensaje cristiano, ¿no? Y me parece una lectura también obligada, sobre todo cuando una persona tiene inquietudes sobre este tema de la libertad, de cómo se compagina la libertad con Dios, si somos libres aunque Dios tenga un plan o algo así. Creo que es corta también, es una respuesta muy bella, ¿no? Y hay una película que me vi realmente hace poco, el año pasado, como a finales, que Cine Colombia reestrenó, pues, que es de esta trilogía de los colores de Kieslowski. Azul, que es la primera. Azul son azul, blanco y rojo. Azul es una gran meditación sobre la caridad, sobre el amor al prójimo, sobre la amabilidad. Perfecto. Azul. Yo creo que hay que ver esa película. Es de verdad muy bonita. Yo creo que sí, esas tres, Muerte en Venecia es mi libro favorito. Y, y luego, ya finalmente, Quo Vadis, que es un libro que, no sé, es una novela histórica preciosa sobre la Roma de Nerón y sobre el amor también, que es también uno de mis temas favoritos. Quo Vadis, yo había pensado también en otra, y finalmente ya para cerrar, yo sí que, pero es que me gusta mucho también el cine. Sí. Mi película favorita, que no puedo dejar de recomendarla, se llama Alguien voló sobre el nido del cuco. Si no me equivoco, es del 75. Ujú. Es con Jack Nicholson, si no se la No, viste, no, no. de va a gustarle. Pero Ok. es muy bonita, es sobre un criminal que se hace pasar por un enfermo mental para que no lo manden a la cárcel, sino a un sanatorio. Y dentro del sanatorio descubre que los demás, digamos, enfermos o loquitos, pues eh, están siendo muy maltratados por la enfermera jefe. Esa película ganó los 5 Oscars principales, es una de las únicas 2 películas que han ganado los 5 Oscars principales, mejor película, mejor que un adaptado, director, actriz y actor principal. Y también es un gran ejemplo de lo que puede hacer el arte, ¿no? Que te puede hacer reír, te puede hacer llorar, pero sobre todo te toca y muestra como esto que habíamos hablado de la capacidad de la empatía, porque el personaje es de las personas de las que uno menos espera empatía, como personaje, pues muy arquetípicamente ajeno a los demás, rebelde, anárquico, y termina, bueno, no les cuento el final porque es de los mejores de la historia del cine. Ok, Haciendo qué bien. ¿Cómo recordarnos el nombre? Alguien voló sobre el nido del cuco. El título original es One Flew Over the Cuckoo's Nest. Ok, Es de hecho una novela. Está basada en una novela. súper, súper. Muy, muy buena. Muchísimas gracias, Simón. De verdad, gracias por esta experiencia. Gracias por este diálogo que nos abre otros horizontes. Eh, Diría Martin Buber, toda vida auténtica es encuentro. Entonces, de verdad, gracias por este encuentro en el que nos permites y nos iluminas también de una vida auténtica, que no se trata de tener las claridades plenas, sino de buscar felizmente esos propósitos de la vida. Yo creo que todos estamos en esa búsqueda. Algunos, quizás, con más puertos que otros, pero que todos, fin de cuentas, nos hacemos esa pregunta para evitar el mundo y qué será mañana. Pero creo que eso no nos debe llevar a desconocer la alegría, la pasión y la felicidad de lo que hacemos en este presente, que nos mueve, que nos conmueve, que nos interpela, y ahí es donde está esa realidad presente de los otros.
Gracias Simón por este diálogo. Gracias a todos nuestros oyentes. Los invitamos para que escuchen nuestros podcasts, pero también para que sigamos recreándonos en estas lecturas que nos aconsejan, que han tocado vidas y que quizás también empiecen a tocar las nuestras. Muchas gracias. Y esto fue Las Humanidades que nos habitan, el podcast. Gracias. Gracias, profe. Qué chévere. Gracias por acompañarnos en este episodio de Las Humanidades que nos habitan, un espacio donde creemos que las preguntas, las palabras, las historias y ante todo el encuentro construyen humanidad. Si este diálogo te dejó pensando, si descubriste algo nuevo o simplemente quieres seguir preguntándote con nosotros, te invitamos a seguirnos en nuestras redes como @filounisabana y @teosabana, donde compartimos más reflexiones y conversaciones sobre las humanidades que nos habitan. Y si alguna de estas ideas despertó en ti el deseo de aprender más, recuerda que en la Facultad de Filosofía y Ciencias Humanas de la Universidad de La Sabana te ofrecemos espacios de educación continua, programas de pregrado y posgrado creados precisamente para eso, para pensar y transformar el mundo desde las humanidades. Como decía Martin Buber, el verdadero punto de apoyo para transformar el mundo es la transformación de uno mismo. Por eso, cada diálogo, cada pregunta y cada aprendizaje son también caminos hacia ese cambio. Gracias por escucharnos. Esto fue Las Humanidades que nos habitan. Hasta pronto.